Imagina esta situación, ¿no? Alguien renuncia a un trabajo sumamente tóxico. Hace las maletas, se muda a otra ciudad, cambia de industria por completo, corta contacto con absolutamente todos sus antiguos colegas y, digamos, empieza completamente de cero. Un borrón y cuenta nueva impecable. Pero a ver, 6 meses después, de alguna manera inexplicable, su nuevo jefe tiene exactamente los mismos comportamientos manipuladores que el anterior. O bueno, pensemos en las relaciones de pareja, que es el ejemplo más clásico. Alguien jura que jamás volverá a salir con una persona emocionalmente no disponible. Totalmente. Y 2 años después, de repente se da cuenta de que su nueva pareja es, casi un clon psicológico de su ex. Y uno se pregunta, ¿es el universo jugándote una broma cruel? ¿O es simple mala suerte estadísticamente improbable? Es que es una de las dinámicas más frustrantes de la experiencia humana. Y a ver, desde afuera es súper fácil juzgar y decir, bueno, es que no aprenden o les gusta sufrir. Pero la realidad, tanto a nivel neurológico como energético, es muchísimo más compleja. Lo que parece una coincidencia macabra o un castigo del universo es en realidad un mecanismo de repetición muy específico. Y no tiene absolutamente nada que ver con la mala suerte, sino con algo que llevamos operando en segundo plano, totalmente sin darnos cuenta. Y precisamente de ese, digamos, sistema operativo en segundo plano es de lo que vamos a hablar a fondo en el análisis de hoy. Porque esa sensación de repetir el mismo dolor una y otra vez no es una condena, es más bien una alerta temprana. Para explorar cómo funciona esto y, lo más importante, cómo desactivarlo, hoy vamos a desglosar los textos y toda la sabiduría ancestral andina que comparte Eleonora Barrionueva. Así es. Sus materiales nos proponen una visión fascinante, que está basada en la rueda medicinal y específicamente en la dirección del sur. Pero, a ver, quiero poner una regla muy clara desde el principio de esta inmersión. No vamos a quedarnos atrapados en conceptos místicos vagos porque es muy fácil perderse ahí. Vamos a examinar el por qué y el cómo funcionan realmente estas mecánicas, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Vamos a desglosar esto. Es como si lleváramos una mochila llena de piedras invisibles, ¿verdad? Y nos preguntáramos todo el tiempo por qué estamos tan agotados al caminar. Me parece el enfoque perfecto, la verdad. Porque el trabajo de Barrionuevo aborda estas heridas no como si fueran un error del sistema que hay que eliminar agresivamente o esconder bajo la alfombra, sino como un proceso biológico y energético supernatural que simplemente se ha quedado estancado. La sabiduría andina nos plantea algo revelador, y es que la raíz de todos estos patrones repetitivos nace de una ilusión moderna muy específica. Es esta idea de que los seres humanos estamos separados de la naturaleza. Espera, me cuesta un poco ver la conexión directa ahí. Entiendo que hoy vivimos rodeados de concreto, de aire acondicionado, pantallas por todos lados. Pero, ¿qué tiene que ver exactamente la falta de contacto con los árboles, por ejemplo, con el hecho de que alguien elija la pareja equivocada 3 veces seguidas? Bueno, tiene todo que ver, especialmente en cómo procesamos el dolor emocional. Al creernos separados de la naturaleza, empezamos a tratar nuestras propias emociones y nuestros cuerpos como si fuéramos máquinas. Y piénsalo, si una máquina falla, simplemente le quitas la pieza rota, la tiras a la basura y le pones una nueva. Claro, como cambiarle una llanta al auto. Exacto. Y si un ser humano siente dolor profundo, la sociedad moderna le dice, oye, supéralo rápido, sácatelo de la cabeza, ignóralo, ve a trabajar y sigue produciendo. Pero el problema es que la naturaleza no opera por amputación o por supresión forzada. La naturaleza opera mediante ciclos, mediante transformación pura. Y aquí es justo donde entra la sabiduría de la primera dirección de la rueda medicinal, que es el sur, y que trae consigo la gran enseñanza de la serpiente. Claro, la famosa medicina de la serpiente. Y tengo que admitir que cuando estaba leyendo las fuentes para prepararnos, esto me hizo un poco de ruido al principio. Porque, a ver, en la cultura occidental, la serpiente tiene un departamento de relaciones públicas terrible, ¿no? Siempre se asocia con el engaño, con el peligro, con lo traicionero, con el veneno. Pero aquí, en la tradición andina, se la considera como una de las mayores maestras que existen. Sí, el contraste es gigante. Y el motivo detrás de esto es puramente biológico. Fíjate en cómo sobrevive realmente una serpiente en su hábitat.
A medida que va creciendo, su propia piel se vuelve un límite. Llega a un punto crítico, donde esa escama está vieja, está desgastada, rasposa y, literalmente, le empieza a apretar el cuerpo. Si la serpiente se queda aferrada a esa piel vieja, muere de asfixia o de inanición, porque pierde toda su movilidad. Así que su cuerpo genera una nueva piel por debajo y simplemente se desliza fuera de la vieja. Pero hay un detalle en los textos que a mí me parece absolutamente vital, y es que la serpiente en este proceso no entra en una crisis de identidad por su piel vieja. No la odia, no se castiga pensando, uy, qué tonta fui por usar esta piel tanto tiempo, o cómo dejé que se desgastara tanto. Ese es el núcleo exacto de la lección. Qué bueno que lo mencionas. La serpiente no invierte ni una gota de su energía vital en odiar su pasado. Reconoce que esa piel la protegió del sol abrasador, de las rocas afiladas y de los depredadores durante muchísimo tiempo, pero también entiende que su ciclo de utilidad ya terminó. Y lo que esto nos enseña es que la sanación real, profunda, no parte de rechazar la experiencia dolorosa, sino de una aceptación radical. ¡Wow! Porque el rechazo requiere muchísima energía, te drena, mientras que la aceptación es lo que permite el desprendimiento natural. Vale, entiendo perfecto la metáfora y visualmente es súper poderosa. Pero aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, si me lo permites. Claro, adelante. Mudar de piel en el reino animal es un proceso fisiológico muy evidente. Pero un recuerdo humano traumático, por ejemplo, el dolor de un abandono en la infancia o una traición durísima de un socio, no es una escama física que podamos dejar tirada ahí en el pasto del parque. A veces, y creo que a muchos les resonará esto, perdonamos con la mente racional. Decimos sinceramente, oye, ya lo superé, ya pasé página. Pero de pronto vamos caminando por la calle, olemos un perfume muy específico o escuchamos un tono de voz particular y el estómago se contrae, el corazón se acelera a 1000 por hora. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos despojamos realmente de una huella que todavía duele en el cuerpo y que parece no tener materia física? Es una excelente pregunta. Y el problema es que partimos de una premisa totalmente incorrecta, que es creer que el trauma no tiene materia física. Ah, ¿no? No, para nada. La mente consciente, o sea, la parte prefrontal de nuestro cerebro, puede articular muy bien la frase de «ya lo superé», pero el trauma no reside principalmente en la mente analítica. Se aloja directamente en el sistema nervioso. Y como señala de manera brillante la sabiduría andina, se graba a nivel celular en diferentes partes del cuerpo físico. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto suena a un terreno un poco resbaladizo. ¿A qué nos referimos exactamente cuando los textos dicen que el dolor se graba en las células? Porque, digamos, siempre se nos ha enseñado en la escuela que la memoria es solo un montón de conexiones neuronales eléctricas en el cerebro. ¿Cómo funciona esto físicamente para que no caigamos en un pensamiento mágico de los cristales y las energías abstractas? Es muy importante hacer esa distinción, sí. Y lo increíble es que la neurociencia moderna del trauma respalda esto de una manera fascinante. Cuando un ser humano experimenta un evento que es altamente doloroso o amenazante, el cuerpo libera un cóctel masivo de hormonas de estrés, principalmente cortisol y adrenalina. Si por alguna razón no podemos resolver esa amenaza en ese mismo momento, es decir, si no podemos pelear o huir, esa energía de supervivencia altísima no se evapora. Se queda congelada, estancada en el sistema nervioso. Como un cortocircuito. Exacto. La tensión muscular se vuelve crónica, hay cambios permanentes en los patrones de respiración, incluso alteraciones en cómo tu intestino procesa los nutrientes. El cuerpo entero se reconfigura para sostener esa alarma encendida. Las células literalmente se adaptan a vivir en un estado de emergencia constante. Por eso tu intelecto no puede simplemente presionar un botón y apagarlo. Ya veo. O sea, es como tener un teléfono inteligente, ¿no? Tú miras la pantalla y crees que cerraste todas las aplicaciones porque la pantalla de inicio se ve súper limpia. Pero en el fondo, en segundo plano, tienes un programa de geolocalización consumiendo el 80% de la batería. No lo ves, no está en la pantalla principal, pero está drenando todo el sistema operativo silenciosamente. Es una analogía muy precisa. Y si esa energía densa, ese famoso programa en segundo plano, no se atiende, la tensión sostenida termina manifestándose físicamente. Se desequilibra todo. Puede convertirse en un síntoma físico crónico o, a la larga, en una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Pero de nuevo, la perspectiva andina le da una vuelta a este paradigma.
La enfermedad no se ve como un castigo divino o un fallo biológico aleatorio, sino como una alarma compasiva del propio cuerpo. Es tu sistema diciendo, oye, hay una energía atrapada aquí desde hace años que necesita moverse urgentemente. Lo cual nos lleva directo a una diferenciación que el material de Barrio Nuevo subraya de forma muy tajante. Y creo que es el error más común que cometemos hoy en día. En nuestra cultura actual, que es de soluciones súper rápidas y consumo inmediato de pastillas mágicas, confundimos constantemente sanar con olvidar. Pensamos que si logramos bloquear un recuerdo doloroso, o si nunca, jamás volvemos a mencionar el tema en la cena, entonces mágicamente ya estamos sanados. Y esa es la definición de manual de la supresión pura, que es básicamente el equivalente emocional a ponerle una tirita pequeña a una infección profunda que requiere cirugía. Sanar, según esta cosmovisión ancestral, no es forzar la amnesia a base de distracciones, es tomar la maestría completa de la situación, es procesar y alquimizar esa energía para que deje de ser lo que los textos denominan una mancha energética en tu campo. Pero a ver, aquí hay que hacer una pausa obligatoria. Mientras revisaba a fondo las fuentes para este análisis, me encontré con una excepción, y Barrio Nuevo es increíblemente enfática y súper compasiva con esto. Hay ciertas situaciones muy específicas donde entregarse al olvido sí es necesario, y de hecho funciona como un mecanismo de pura y absoluta supervivencia. Sí, y es un matiz crucial que no podemos pasar por alto. Estamos hablando específicamente de situaciones de traumas en la infancia temprana y particularmente de abusos. Y fíjate que la definición de abuso en este contexto es muy reveladora, porque va muchísimo más allá de la violencia física evidente que todos conocemos. Incluye situaciones muy sutiles pero destructivas, donde los niños son forzados a ocupar roles de adultos. Ah, sí, estamos hablando de la famosa adultización. Por ejemplo, cuando un padre o una madre, sin darse cuenta quizás, convierte a su hijo de 6 o 7 años en su confidente emocional principal después de un divorcio muy traumático. Tal cual. O cuando un niño tan chiquito tiene que presenciar regularmente discusiones destructivas, o peor, sostener un nivel de angustia económica familiar que, honestamente, no le corresponde para su edad. Correcto. Y la razón de esta excepción es fisiológica. En el mundo de los adultos, un cerebro maduro tiene ciertas herramientas cognitivas y redes de apoyo para procesar una crisis grande, pero el sistema nervioso de un niño está en pleno desarrollo. Físicamente no tiene el ancho de banda neuronal para procesar el peso de las emociones desreguladas de un adulto. Si un niño intentara procesar conscientemente toda esa carga, su sistema colapsaría por completo. Es demasiada energía eléctrica para un cable tan delgado, digamos. Exactamente eso. Entonces el cerebro del niño, en un acto brutal pero increíble de autoprotección, simplemente va y apaga el interruptor de la memoria consciente. El cerebro disocia, agarra esa información traumática y la esconde profundamente de la corteza prefrontal, para que ese niño pueda seguir despertándose, yendo a la escuela, intentando jugar y básicamente sobreviviendo el día a día. Es un mecanismo verdaderamente brillante de la biología humana. En esos casos particulares, el olvido fue la medicina temporal perfecta que le salvó la vida emocional a ese niño. Es sobrecogedor, de verdad, entender el nivel de protección que nuestro propio organismo ejerce sobre nosotros mismos sin que se lo pidamos. Es un milagro biológico, sí. Pero bueno, volviendo al panorama general de nuestra vida adulta cotidiana. Si no se trata de estos casos de protección infantil extrema de los que hablamos, la regla cambia drásticamente. Si un adulto racional rechaza activamente su propia herida, si la ignora y la esconde bajo capas de exceso de trabajo o distracciones, crea un efecto de polarización. Y aquí es donde las fuentes nos explican por fin, y creo que esto es lo que muchos estaban esperando escuchar, por qué repetimos los mismos errores. ¿Por qué aparece el mismo jefe tóxico con otra cara o la misma pareja narcisista con otro nombre? Claro, porque esa huella energética no resuelta se convierte literalmente en un imán. Un imán. Sí, pero, y esto es fundamental que lo entendamos muy bien, no es un castigo cósmico de un universo sádico. A nivel neurológico y psicológico, nuestro cerebro está biológicamente diseñado para buscar lo que le resulta familiar. Hay una parte en el cerebro llamada sistema activador reticular. Básicamente filtramos millones de bits de información visual y auditiva y nos enfocamos en lo que ya conocemos. Si lo que conocemos y tenemos programado es la dinámica de una herida no resuelta, nos sentiremos subconscientemente superatraídos por escenarios idénticos.
O sea, es como si el cerebro estuviera intentando recrear la escena del crimen original con la esperanza de que, ahora sí, esta vez sí podamos defendernos, esta vez sí vamos a tener la valentía de decir que no, esta vez sí vamos a lograr que nos elijan. Así de simple. El patrón se repite constantemente no para atormentarnos, sino para darnos otra oportunidad en bandeja de plata para resolver ese ciclo de estrés, para darnos la oportunidad definitiva de graduarnos de esa lección que tenemos pendiente. Bueno, si entendemos que estas aplicaciones ocultas en segundo plano están consumiendo toda nuestra energía y además atrayendo estos escenarios tan repetitivos y dolorosos, la gran pregunta del millón es, ¿cómo cerramos la aplicación de una vez por todas? Y las fuentes de Barrio Nuevo que estamos analizando son increíblemente claras en algo. La resolución de esto no ocurre sentándote en un sofá a pensar muy fuerte en el problema. El análisis puramente intelectual tiene un techo, un límite claro. Aquí es donde los textos nos introducen a un concepto hermoso que es el camino de la alquimia, el cual requiere acción física y una reconexión directa con la naturaleza. La alquimia en su sentido filosófico más profundo es el arte milenario de la transformación. Es tomar un elemento que es denso, pesado, oscuro, y transmutarlo en algo de inmenso valor. Y la metodología que propone Barrio Nuevo plantea un punto de partida que es muy estructurado, lo cual me parece súper útil porque evita que el sistema nervioso se abrume de golpe. Propone como primer paso hacer un inventario honesto de nuestras heridas, pero haciéndolo dividiendo nuestra vida en décadas. Sí, y me llamó mucho la atención que no es un viaje al azar hacia lo loco. La instrucción específica es ir desde el presente, retrocediendo hacia el pasado década por década de tu vida hasta llegar al recuerdo más antiguo posible que tengas. Y luego, una vez ahí, desandar todo ese camino desde el pasado remoto, viajando de vuelta al día de hoy, como si estuvieras pasando un colador fino para atrapar cualquier pequeño fragmento de dolor que se te haya quedado oculto. Y el propósito de fragmentar la vida de esta manera, en bloques de 10 años, es puramente cognitivo y de autorregulación. A ver, si alguien intenta sentarse a pensar en, entre comillas, todo el dolor acumulado de su vida, al mismo tiempo, la amígdala cerebral se enciende como un árbol de Navidad, entra en pánico total y la persona se bloquea o entra en un ataque de ansiedad. Al hacerlo ordenadamente por tramos de 10 años, el cerebro lo logra procesar como si fueran capítulos cerrados de un libro, permitiendo que emerjan esos recuerdos específicos sin generar una inundación emocional incapacitante. Tiene muchísimo sentido. Pero aquí es donde entra mi pequeño escepticismo inicial, que confieso que los textos lograron resolver de una manera muy interesante. Resulta que, una vez que tienes esta lista en papel, el ejercicio no termina ahí, no la guardas en un cajón. La propuesta ancestral es salir de tu habitación cerrada, llevar estas heridas físicamente a la naturaleza, a un jardín, al bosque o incluso a un parque en tu ciudad. Y por cada herida que anotaste, tienes que buscar un elemento natural. Puede ser una flor, una piedra redonda, una rama seca o tal vez unas plumas de pájaro caídas. Y ese es el paso fundamental de toda esta metodología. Pero, y aquí va la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿qué cambia realmente a nivel interno entre procesar el dolor, hablando maravillosamente con un terapeuta en una oficina con aire acondicionado, versus salir al sol a recoger una piedra sucia del suelo? ¿Cómo es que esto no se convierte simplemente en, digamos, un paseo botánico muy bonito pero inútil? Porque ese acto aparentemente sencillo introduce el poder enorme del rito y lo que llamamos la externalización somática. Verás, cuando experimentamos un dolor emocional muy fuerte, a menudo se siente internamente como una nube difusa, una bruma inmensa y súper abrumadora dentro de nosotros que no podemos tocar. Al asignarle deliberadamente un objeto físico a esa herida, digamos que eliges una piedra pesada, fría y súper áspera para representar el rechazo doloroso de un padre, estás sacando mágicamente la herida del plano mental abstracto y le estás dando un límite físico, un borde real. La estás sacando de tu interior y colocándola en el mundo externo visible. Oh, ya veo por dónde vas. Esto activa vías y áreas completamente diferentes del cerebro. Ya no eres una pobre víctima pasiva de una emoción invisible que te controla.
Te conviertes en un agente activo, empoderado, que literalmente sostiene su propia historia trágica en la palma de su mano. Estás obligando a tu propio cerebro a procesar la emoción a través de los sentidos corporales concretos. El tacto al rozar la piedra, la textura áspera, el peso que sientes en el brazo. Exactamente. Y el paso cúspide de esta alquimia es tomar todos esos elementos naturales que fuiste recolectando, que ahora están cargados de tu historia, y crear medicina literal o energética con ellos. Los textos que revisamos mencionan, por ejemplo, la creación de agua florida, el armado de saumerios poderosos o incluso hacer la base para flores de Bach, utilizando la naturaleza como un contenedor seguro de nuestra propia historia personal. Ahora, para quienes nos escuchan, es primordial hacer una aclaración ética y de altísima responsabilidad en este punto. En nuestro análisis de hoy, obviamente no vamos a describir la técnica paso a paso ni a detallar qué hierbas mezclar para preparar esta medicina. Y no es porque sea un secreto comercial o queramos ocultar información, sino porque la simplificación de un proceso emocional tan delicado en unos minutos sería muy irresponsable de nuestra parte. No estamos leyendo una receta en Internet para hacer pan de masa madre, estamos hablando de procesos muy sensibles. Estoy 100% de acuerdo. Es un proceso que es sagrado, es profundo y sobre todo requiere acompañamiento, cuidado y un estado de presencia que un simple resumen de audio jamás va a poder ofrecer. Pero para ilustrar maravillosamente cómo opera este mecanismo de transformación en la práctica, los textos de Barrio Nuevo nos dan un ejemplo que me pareció muy vívido. Imagina por un momento levantar del suelo una simple rama de lavanda. Y decides intencionalmente que esa ramita de lavanda específica va a representar el dolor agudísimo de un corazón roto, de una traición de pareja reciente. Al momento de llevarla a la nariz y olerla, el aroma viaja directamente al bulbo olfatorio y conecta de inmediato con el sistema límbico, que es esa parte antigua del cerebro que procesa todas las emociones y la memoria. Lo que estás haciendo ahí es anclar biológicamente ese recuerdo insoportable de dolor a una experiencia sensorial que es natural y profundamente calmante. Es un hackeo biológico, literalmente. Totalmente. Estás tomando las hojas más amargas y secas de tu historia personal y estás forzando a todo tu sistema nervioso a transformarlas en el té más reconfortante posible. Y fíjate en la dinámica tan fascinante que plantea todo esto que acabas de describir. Pone sobre la mesa un debate, creo yo, muy actual y muy necesario, sobre la diferencia abismal que hay entre la experiencia vivida y el intelecto puro. Vivimos en una era saturadísima de información, donde creemos genuinamente que por escuchar un análisis extenso o leernos un libro de psicología de 400 páginas ya resolvimos todos nuestros problemas internos. Pero la sabiduría andina no funciona anotando cosas en una pizarra o en un documento de Word. El cambio neurológico y espiritual, diría yo, genuino, no ocurre solo por asentir con la cabeza mientras escuchas algo. Ocurre cuando te agachas, cuando las manos se te ensucian de tierra real, cuando tu cuerpo se mueve en el espacio y se vive la ceremonia en carne propia. Es la clásica diferencia entre leerte un manual completísimo sobre cómo nadar, estudiar la hidrodinámica del agua y la flotabilidad en tu sofá, y el momento de terror en que alguien te empuja al agua fría de la piscina. El manual que te leíste no te salva de ahogarte en el pánico. Tu memoria muscular y el movimiento sí. Esta información de hoy prepara muy bien el terreno, pero solo la experiencia viva y somática detona la verdadera transformación. Y aquí viene un giro que me encanta. La transformación individual tuya no es el destino final de este camino, lo cual es quizás la parte más revolucionaria e impactante de toda esta filosofía. Verás, desde el prisma occidental moderno, si el objetivo fuera solo que tú, como individuo aislado, dejes de sufrir y tengas una vida privada más tranquila, bueno, el proceso estaría incompleto para la visión andina. Sí, ese concepto del intercambio que se detalla a fondo en las fuentes me pareció de verdad brillante. A ver, supongamos que tú haces todo este trabajo duro, transmutas tu dolor profundo a través de todos estos elementos de la naturaleza, haces el ritual y creas tu agua florida, tu saumerio. Esa medicina, nacida del sudor de tu alquimia personal, por supuesto que la utilizas primero para ti. Te reconforta, te limpia y te ayuda a cicatrizar esa herida específica que tenías abierta. Pero el ciclo de la rueda exige un paso más,
un paso vital. Debe ser compartida con otros. Así es. Y se comparte de una manera súper intencional. Esta medicina se le entrega físicamente a alguien que está atravesando en este momento exactamente la misma resonancia de dolor que tú acabas de transmutar con tanto esfuerzo. Al ofrecerle esa medicina tuya al otro, ocurre una dinámica energética de sanación recíproca preciosa. Estás validando el dolor invisible de esa persona sin necesidad de dar grandes discursos y al mismo tiempo, el simple acto de dar y ser recibido con amor sana también tu propia herida de aislamiento. Repara, puntada por puntada, el tejido de la comunidad que se había roto. Es increíble, porque en lugar de esconder todas nuestras heridas en el closet por pura vergüenza social, las empezamos a utilizar como credenciales de empatía pura. Significa que el sufrimiento que alguien atravesó llorando en las noches, en lugar de ser catalogado como un tiempo oscuro y desperdiciado, adquiere de repente un valor táctico invaluable para el mundo. Mi herida, que ya está cicatrizada, es el antídoto exacto e infalible para la tuya, que sigue abierta y doliendo. Ese es el verdadero poder de alquimizar el dolor. Un trauma que no se procesa nos aísla lentamente en el resentimiento y nos vuelve amargados. Pero un trauma transformado nos vuelve piezas indispensables, faros de luz para nuestra comunidad. Y bueno, llegados a este punto de la conversación, resulta más que evidente que en el análisis de hoy apenas hemos rasguñado la superficie de todo este entramado tan complejo y hermoso. Hemos hablado de la teoría general, de los mecanismos neurológicos subyacentes y de las dinámicas emocionales detrás de la sabiduría andina del sur. Pero como hemos reiterado a lo largo de estos minutos, la comprensión intelectual jamás sustituye a la vivencia. Para nada. Y para quienes al escuchar esto sientan verdadera curiosidad sobre cómo se implementa todo esto en el día a día real, o sientan esa necesidad urgente de experimentar este cambio de piel del que hablábamos, los canales de Leonora Barrio Nuevo ofrecen una vía directa y accesible. No solo es un espacio para entender la teoría a un nivel más profundo, sino para explorar la metodología con seguridad. Totalmente. Quienes resuenen fuertemente con esta perspectiva andina pueden encontrar muchísima más profundidad buscándola en su Instagram, que es @eleonorabarrionuevo, o explorando con detenimiento los videos en su canal de YouTube. Sus videos funcionan como una herramienta viva y de consulta constante para todos estos temas. Si deciden visitarlo, que se los recomiendo mucho, es buena idea suscribirse y activar las notificaciones para poder seguir el hilo de estos conocimientos. Además, un favorcito. Si mientras hablábamos de esto del imán de los traumas o de cómo funciona el mecanismo de la serpiente, se les vino a la mente el rostro de algún amigo querido, un compañero de trabajo o un familiar que ustedes saben que está atrapado en un ciclo repetitivo doloroso, consideren compartirle este análisis. A veces, simplemente escuchar que nuestro dolor crónico tiene una mecánica lógica que puede desmontarse es el primer gran alivio para el alma. Estoy seguro de que sí. Y para quienes buscan ir incluso más allá del alivio personal o la curiosidad, sus espacios de formación completan este círculo. Es el camino formal para aprender a sostener espacios seguros, acompañar ceremonias y terminar convirtiéndose en compartidores genuinos de la tradición. Para cerrar por hoy, quiero proponer a quienes nos escuchan una reflexión profunda para llevarse y rumiar durante la semana. Piénsenlo así. Si resulta que cada trauma de su historia, cada patrón repetitivo que tanto les frustra y les hace llorar, y cada maldita piedra con la que han tropezado 10 veces seguidas, no es un fallo de diseño ni una condena eterna. Si resulta que absolutamente todo ese material doloroso es la materia prima exacta, irrepetible y absolutamente necesaria para crear una medicina que solo ustedes en todo el planeta tienen la capacidad de formular, ¿qué clase de sanadores silenciosos nos hace eso justo ahora, en este preciso momento, con todo lo que ya llevamos cargado en la mochila?